Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien. Bueno, me da mucho gusto. Pues gracias a Dios que podemos adorarle, ¿verdad? Es un privilegio y antes que todo me gustaría que oráramos, sí, pusiéramos este tiempo en las manos del Señor. La verdad no me siento un poquito bien, ando como enfermo, pero le pido que usted ore por mí y que el Señor nos dé la gracia, ¿verdad? También tanto para darla como para recibirla. Amén. Señor, te damos gracias, Padre. Sabemos que de ti proceden todas las cosas, Señor. Tú has sido bueno con nosotros, Padre. Has sido bueno con tu pueblo. Yo te pido, Señor, que nos des tu capacidad, Señor, nos des tu gracia para recibir tu palabra, Señor, y a mí para exponerla, Padre. Queremos recibirla, Señor, y atesorarla en el corazón, Señor, para que tú a través de ella, Señor, avives nuestro corazón, Padre. Anhelamos ser como esa iglesia primitiva, Señor, que el centro siempre fuiste tú, Señor, tu palabra, Señor. Así que te ruego que me des gracia para exponerla y a mis hermanos también, Señor, que podamos ser alimentados, Señor, sanamente en esta tarde, Señor. Gracias, Padre, por este privilegio, Señor. Gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Continuamos con la serie Poder para Testificar. Es el estudio al libro de los Hechos, ¿sí? El tema número 3 nos toca hablar de la elección del sucesor de Judas, ¿sí? Venimos hablando acerca de cuando a Jesús ascendió a los cielos. ¿Sí recuerda quién vino la semana pasada? Bueno, Jesús ascendió al cielo, ¿sí? Sus discípulos fueron testigos de este acontecimiento. Entonces, lo que vamos a ver ahora es el lapso entre la ascensión y la llegada del Espíritu Santo en Pentecostés, ¿sí? Eso sale en el capítulo 2 de Hechos. Nosotros vamos a leer el contexto, ¿sí? Acompáñeme a Hechos 1, versículo 6. Vamos a leer del versículo 6. Se los voy a leer en la versión de las Américas, ¿sí? Entonces los que estaban reunidos le preguntaban diciendo: Señor, ¿restaurarás en este tiempo el reino a Israel? Y él les dijo: no os corresponde a vosotros saber los tiempos ni las épocas que el Padre ha fijado en su propia autoridad, pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Después de haber dicho estas cosas, fue elevado mientras ellos miraban, y una nube le recibió y le ocultó de sus ojos. Versículo 10. Y estando mirando fijamente al cielo mientras él ascendía, aconteció que se presentaron junto a ellos dos varones en vestiduras blancas, que les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros vendrá de la misma manera, tal como le habéis visto ir al cielo. ¿Sí? En esto nos quedamos la semana pasada. Ahora, quiero que repita conmigo: el Señor tiene todo bajo control. ¿Sí? Se dice que cuando uno expone, ¿no?, los picos más altos de atención son al principio y al final. Bueno, esta es la enseñanza, que el Señor tiene todo bajo control, ¿sí? ¿Qué piensan ustedes acerca de los discípulos? ¿Qué estarían experimentando en ese momento? Imagínense estar en ese lugar, pónganse en los zapatos de los discípulos, o bueno, en las chanclas, ¿no? Imagínense, están en ese lugar y están viendo que su maestro asciende, ¿sí? ¿Qué habrá? ¿Alguien puede opinar? ¿Qué pasará en el corazón de los discípulos cuando ven a su maestro ir al cielo? ¿Gozo? ¿Temor? ¿Tristeza? ¿Sí? ¿Ansiedad? ¿Sí? Muy bien. Seguramente sí, habría, por ejemplo, asombro, ¿verdad? Pues imagínense ese acto sobrenatural. Yo en mi vida he visto a alguien elevarse a los cielos, no sé usted, ¿no?
solo en las películas. Como mencionaban también, algo de nostalgia, porque tal vez sería la última vez que vieran a su maestro en esa vida, ¿no? Pues ansiosos, como mencionaban, o sea, ya no estaba su maestro y habrían planes y había propósitos más adelante, pero sin maestro. Nosotros tenemos la escritura y leemos cómo sucedieron las cosas, pero ellos no sabían el futuro, ¿no? Entonces, a lo mejor algunos decepcionados, ¿no? Porque no cumplió con las expectativas nacionalistas de esa época que se tenían para Israel. Ellos querían el rey ya, el reino instaurado de Israel. Pero miren, les repito, el Señor tiene cuidado de los suyos. ¿Y qué hizo el Señor en ese momento? Ellos todavía estaban alzando sus ojos al cielo, pero mandó a sus ángeles, ¿sí? Dice en el versículo 10, dice: y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, ¿sí? Son mensajeros de Dios, los cuales también le dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo, ¿sí? Ahora, estos ángeles no estaban dándole una nueva revelación. Esto es algo que el Señor había instruido previamente. Jesús les había dicho que Él vendría, que Él tendría que preparar morada, pero Él vendría, ¿sí? Pero en esos momentos muchas veces las circunstancias pueden nublar nuestro juicio. Pero no tarde ni perezoso, el Señor manda sus ángeles, ¿sí? Otro acto sobrenatural para afirmar a los discípulos. Bueno, el Señor así es con nosotros. ¿Cuántos pueden estar turbados o preocupados por el mañana? ¿Sí? Pero el Señor siempre tiene la palabra concreta, ¿verdad? Y esa es la única que puede traernos verdadera paz, ¿sí? Por eso es importante tener la palabra en nuestro corazón y en nuestra mente, en nuestra memoria, porque es de donde Dios mismo echa mano para hablarnos. Si desconocemos su palabra, ¿cómo distinguiremos si es Dios o es alguien más quien nos está hablando, verdad? Muy bien. Si llevamos la cuenta, Jesús, según los relatos de los evangelios, fue muerto en las fechas de la Pascua, ¿sí? Dice que al tercer día resucitó y estuvo 40 días con los discípulos, ¿verdad? Eso lo encontramos en Lucas. De la fiesta de la Pascua a Pentecostés son 50 días, ¿sí? Que es la fiesta, Pentecostés es la fiesta que celebra la llegada de la ley de Moisés al pueblo, ¿sí? Entonces, si echamos las cuentas, son 40 días más entre 1, 2, 3 días de la resurrección, de la muerte y la resurrección, es decir que había un periodo de 10 semanas, ¿sí? De 10 días, está largo el periodo. No, de 10 días, ¿sí? Entre 7 y 10 días. Bueno, ¿qué ocurrió en eso? Es lo que vamos a ver el día de hoy. Muy bien, vamos a entrar ya en el tema, versículo 12 de Hechos 1. Muy bien, dice: entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. El monte del Olivar es el monte de los olivos, ¿sí? Es el escenario de muchos acontecimientos importantes en la Biblia. Sin irnos más lejos, el huerto del Getsemaní, donde Jesús pasó sus últimas horas, está a faldas de este monte, ¿sí? Ahí es donde el Señor rogaba por los suyos y Judas le dio el beso para señalarlo y lo traicionó, ¿verdad? También el monte de los olivos es el lugar que el rey David, cuando huye de su hijo Absalón, se refugia. Él va con sus fieles súbditos y se dirige al monte de los olivos. Allí encuentra refugio. Eso está en 2 de Samuel 15:30. Les leo el pasaje. Subía David la cuesta del monte de los olivos y mientras iba lloraba con la cabeza cubierta y los pies descalzos. Y todo el pueblo que iba con él cubrió cada uno su cabeza e iban llorando mientras subían, ¿sí? Se dice que el Salmo 3, escrito de David,
fue escrito en ese lugar, en ese periodo donde él estaba huyendo de su hijo Absalón. Su hijo Absalón había usurpado, bueno, pretendía usurpar el trono de su padre. De hecho, él estaba, pues, por así decirlo, tratando de, por las espaldas, ¿no?, de hacerse de súbditos para, con una mayor cantidad, pues, hacerle frente a su padre, ¿verdad? Entonces, pues, David huye, y en ese lugar es donde escribe el Salmo 3, ¿no? Y en el versículo 3 de ese Salmo, mire qué curioso lo que dice: mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria, el que levanta mi cabeza. ¿Sí? David iba subiendo con la cabeza cubierta, ¿verdad? Pero en ese lugar, pues encontró respuesta, y su esperanza estaba en el Señor, quien él iba a levantarle su cabeza, ¿verdad? También, curiosamente, en ese lugar es donde el rey Salomón, edificó templos para muchos ídolos. Seducido por sus esposas idólatras, pues en ese lugar edificó varios templos. Dice en Primera de Reyes 11:7. Se los leo en la Nueva Traducción Viviente. Incluso construyó un santuario pagano para Quemos, el detestable dios de Moab, y otro para Moloc, el detestable dios de los amonitas, en el monte de los Olivos, al oriente de Jerusalén. Podemos darnos cuenta que han pasado situaciones un tanto complicadas, ¿no? O sea, estamos hablando de la traición de Judas, la traición donde ocurre, ¿no?, el hijo de David, Absalón, y donde se tiene que refugiar el rey David, o lugar de la traición, de la apostasía del rey Salomón, ¿no? Pero también es el escenario en donde Jesús también visitaba para pasar tiempos a solas con el Señor. Dice Lucas en su evangelio que era costumbre de Jesús venir a orar a ese monte, ¿sí? También es el escenario de distintas visiones en el Antiguo Testamento. En Ezequiel se ilustra en una visión la gloria de Dios posado sobre querubines y unas ruedas aterradoras. Muy interesante, ¿verdad? Especifica que esta gloria de Dios salió del templo y se posó en la puerta oriental de la ciudad, en Ezequiel 10, 18 al 19, si gusta anotarlo. Y luego se posó en el monte de los Olivos, en Ezequiel 11, 22 al 23. También en la profecía de Zacarías, capítulo 14, es donde habla acerca del día del Señor y menciona que los pies del Señor posarían el monte de los Olivos y lo partiría en dos para formar un valle por donde pasaban y escaparían los suyos. Por lo que hay la creencia de que este será el lugar de donde el Mesías triunfante regresará. Ahora, ¿por qué menciono todo esto? Porque si bien vemos, tanto ha sido un lugar en donde han acontecido pues traiciones y cosas tan desagradables, ¿verdad? Pero también es un lugar en donde la gloria de Dios ha decidido posar, ¿sí? El Señor mismo escogió ese lugar para ascender al cielo. Entonces, bueno, nosotros somos como ese monte, ¿sí? Porque ¿cuántos de aquí han sido fieles? Todos hemos sido infieles, ¿verdad? En algún punto de nuestra vida el Señor nos alcanzó y nos tomó, pero Él es el que ha decidido posar su gloria sobre nosotros, ¿sí? Bueno, es curioso el monte de los Olivos. Dice en el versículo 12, capítulo 1 de Hechos: entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. El camino de un día de reposo es el trayecto máximo que se le permitía a los judíos trasladarse en el día de reposo. O sea, no quiere decir que era día de reposo, sino que es el trayecto hasta donde se les permitía sin que se quebrantaba la ley. Más o menos es 1 kilómetro, 800 a un kilómetro de distancia, ¿sí? Entonces no estaba tan lejos de la ciudad. Ahora dice en el versículo 13: y entrados subieron al aposento alto donde moraban, al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas hermano de Jacobo, ¿sí? El aposento alto que se menciona en este versículo se refiere al lugar en donde Jesús pasó la última cena, ¿sí? Esto es lo que comúnmente se cree. Este es un lugar donde estaban hospedados los discípulos esperando la promesa, porque Jesús les dijo que
que lo esperaran en Jerusalén, que no se fueran de Jerusalén, ¿sí? Gracias. Sí, entonces los discípulos estaban en Jerusalén y estaban hospedados en este aposento alto, ¿sí? Ahora, si repasamos la lista de los personajes que están aquí, pues podemos ver que eran personas muy distintas, ¿verdad? ¿Sí? Tenemos unos pescadores, tenemos unos llamados o apodados los hijos del trueno, ¿sí? Había un recaudador de impuestos, había un tal Simón el celote. Como nota, los celotes no eran simplemente que eran muy celosos, ¿no? Era gente que estaba involucrada en la política y tenía ideas tipo anarquistas, ¿sí? Con la intención de derribar el gobierno romano, ¿sí? Se reconocían por ser gente muy violenta, ¿sí? Quizás este Simón era político o revolucionario antes de llegar con el Señor, pero se le siguió diciendo celote probablemente para distinguirlo del Simón Pedro, entonces Simón el celote. O a lo mejor era carrilla, ¿no? Bueno, pero a pesar de esta variedad, de este grupo tan diverso, los distinguía que perseveraban unánimes, ¿sí? En la oración y ruego, como lo dice en el versículo 14. Dice, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos, ¿sí? Así que más allá de las diferencias que pueda haber entre nosotros, debemos de ser como los discípulos, permanecer unánimes, porque ¿qué es lo que nos vincula a nosotros? ¿Es porque nos caemos bien, porque somos afines, hacemos cosas en común? ¿Usted qué cree? Si es así, pues eso es muy circunstancial, o sea, eso no debe de definirnos. Nos vincula una misma fe, un mismo Dios y un mismo Espíritu, ¿sí? Entonces, es válido tener diferencias, pero el Señor busca que perseveremos unánimes, amén. Muy bien, dice que perseveraban unánimes ¿en qué? En oración y ruego, ¿sí? En el original oración hace referencia a adoración, o sea, se reunían para orar, para adorar a Dios, ¿sí? Y ruego pues se refiere a rogativas al Señor, ¿no? Súplicas, peticiones, los unos por los otros. Básicamente son las reuniones de los miércoles, ¿no? ¿A qué nos reunimos? ¿Sí? A orar, a adorar al Señor y pues también a rogar por los hermanos, a rogar, suplicarle a Dios, ¿verdad? Entonces, pues también animarles para que seamos como los discípulos, perseverar en las reuniones, ¿verdad? Ahora, ¿quiénes participaban? Aquí habla en el versículo 14, dice, todos estos perseveraban. Se refiere a los 11 apóstoles, ¿verdad? Dice, con las mujeres, estas podemos suponer que eran las mujeres que ayudaban y servían al ministerio de Jesús, ¿sí? Eso está en Lucas 8, versículos 2 al 3. Ahí dice que había mujeres que servían al ministerio. Algunas fueron liberadas de demonios y empezaron a ayudar al ministerio de Jesús. Entonces dice que también estaba María, la madre de Jesús, con sus hermanos. Estos hermanos pues se refiere a los medios hermanos de Jesús, los hijos de María con José, ¿sí? Que después de la resurrección de Jesús vinieron a la fe, porque como dice en Juan capítulo 7 versículo 5, no creían en él sus hermanos en un principio. Así que hasta el Señor tuvo familia disfuncional, ¿no? No, pero lo que me refiero es que en todos los hogares puede haber oposición, ¿verdad? Sí, entonces, pero bueno, gloria a Dios que después de la resurrección de Cristo, ellos vinieron a la fe también. ¿Sí? Este versículo es comprometedor para algunos católicos, ¿no? Porque vemos que este culto no era para venerar a María, ¿no? Sino que ella misma era la que participaba en las rogativas y estaba con sus demás hijos, ¿no? ¿Sí? Curioso, esta es la última vez que se menciona a María, la madre del Señor. Ya no la vemos en más adelante. Las últimas palabras registradas de María en la Biblia aparecen en Juan capítulo 2 versículo 5 y es en la boda de Canaán,
donde ella les dice a los que estaban sirviendo en esa boda: haced todo lo que os dijere. ¿Sí? Un ejemplo, María. No buscaba nada de gloria para ella, ¿no? Sino todo lo contrario, hagan lo que Él les dice. Es lo que nos enseña María. Bueno, versículo 15 de Hechos 1. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 el número, ¿sí? Ahora vemos que hay como un salto de narrativa, no muy grande, pero sí, venía hablando y luego dice en aquellos días. O sea, estamos hablando de ese mismo periodo de 10 días, ¿verdad? Pero por este salto algunos asumen que no estarían en el aposento cuando se hizo esta reunión, porque pues 120 personas en la segunda planta de una casa pues no lo ven viable, ¿verdad? Algunos sugieren que realmente estarían congregados en el templo, porque Lucas al final de su evangelio lo menciona, dice: y estaban siempre en el templo, alabando y bendiciendo a Dios. Sin embargo, también podemos decir que era común en aquellas épocas, en vísperas de la fiesta de Pentecostés, que la ciudad se conglomeraba, había mucha gente, por lo que comúnmente las casas estaban llenas. O sea, no es tanto de extrañarse. También donde se presume que era este lugar, el aposento alto, pues parece ser un lugar espacioso que probablemente sí alcanza a albergar 120 personas. Lo que sí podemos saber es que ese lugar no era donde se quedaban 120 personas, ahí se quedaban simplemente los apóstoles, ¿verdad? Ahora vamos a acelerarle un poquito. Versículo 16. Dice: varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Este pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo, y cayendo de cabeza se reventó por la mitad, y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre. Porque está escrito en el libro de los Salmos: sea hecha desierta su habitación, y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. Versículo 21. Es necesario, pues, que de todos estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan, hasta el día en el que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. ¿Sí? Hasta ahí. Aquí este pasaje menciona 2 veces: era necesario y es necesario. ¿Sí? Para Pedro no era simplemente lo voy a poner sobre la mesa, ¿no? Oye, ¿qué tal? ¿Qué les parece si agregamos a otro al team? No, él veía una necesidad. Era necesario que pasara esto y es necesario que sea sustituido. Ahora, Jesús ya había abierto el entendimiento de los discípulos para que comprendieran aún mejor las Escrituras. Y podemos ver que poco a poco los apóstoles iban siendo más diestros en ello, por lo que ahora comprende Pedro que no fue una circunstancia que se le salió de las manos al Señor, sino que es todo lo contrario. El Señor mismo permitió que esto aconteciera y lo había profetizado muchos años antes. Ahora, cabe hacernos la pregunta: ¿entonces Judas no gozó de libre albedrío porque estaba profetizado? ¿O estaba predestinado a traicionar al Maestro por lo que no le quedó de otra? Porque se llega a pensar, ¿sí? Bueno, la Biblia nos enseña que Dios nos ha dado la libertad para escoger, ¿sí? En Deuteronomio 30:15 dice: mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y la muerte, el bien y el mal. En esa libertad es donde todos, a una, dice también Isaías 53, le dimos espalda al Señor. Y ha sido solamente por la magnitud de su misericordia que nos ha llamado de vuelta, ¿sí? Ahora cada uno es responsable de las respuestas que le va a dar al Señor. Judas tomó su decisión y acarreó consigo la retribución de su extravío. Ahora nosotros tomamos nuestra decisión. ¿Qué decisión es, verdad?
Pedro recalca en el versículo 21 la necesidad de la sucesión de la apostasía de Judas. La razón por la cual Judas debía ser sustituido no era porque había muerto, sino porque había apostatado, ¿sí? Porque en otro caso, entonces, Jacobo, el apóstol, cuando fue muerto, hubieran hecho otra reunión y hubieran seleccionado a otro apóstol. Pero no fue su muerte, sino su apostasía, ¿sí? Entonces, podemos aprender que el hombre no frustra los planes del Señor, ¿sí? Él siempre recibirá lo que sembró y cosechará de lo que él sembró, de lo que él trabajó. Entonces, nada más queda en nosotros si ser partes con él en ese plan o no. De nueva cuenta, él tiene cuidado de nosotros, ¿sí? El Señor nos creó para su gloria, nos hizo seres limpios y puros a su imagen y semejanza para deleitarnos en su presencia. Y aunque muchos le dieron la espalda, al final el Señor cosechará lo que sembró por medio de Cristo. No se perderá ninguno de los que el Padre le entregó. ¿Cuántos dicen amén? Es nuestra fe, ¿verdad? Jesús lo decía de esta manera cuando estaba en Getsemaní. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. ¿Sí? Ahora, si un ministro reniega de la fe y apostata, el cargo no queda invalidado, ¿sí? Alguien tiene que tomar su lugar. ¿Sí? La palabra del Señor nos enseña que es importante, cada uno tenemos un rol, ¿no? Y estamos establecidos aquí por gracia de Dios. Pero si alguno cae, no quiere decir que el ministerio cae, sino es la persona, ¿sí? Porque como les mencionaba, el Señor sigue haciendo su obra. Nosotros somos los que colaboramos con el Señor o no. Ahora, ¿queremos participar? A ver, levante su mano. ¿Queremos participar en la obra del Señor? Bueno, tenemos que presentarnos con Él delante del Señor con un corazón sencillo, dispuestos y disponibles. La convocatoria está abierta, pero son pocos los que la atienden. Ahora, nadie es indispensable, ¿verdad? Pero es importante el rol que nosotros tomamos ya en Cristo, porque nuestro servicio es hacia la persona más importante. Sí, como la parábola de los talentos, ¿verdad? Unos decidieron esconder el talento y no dieron retribución de lo que el Señor demandaba, ¿verdad? Es como hay algunos motores que una piececita, ¿no? Si no está bien colocada, a lo mejor una cuña o algo, puede destruir la maquinaria y hasta puede morir personas, ¿no? Por esa cuñita. Ahora, ¿cuánto vale un pedacito de fierro? ¿Sí? Es muy mínimo, ¿no? En sí ese no tiene valor, pero la función que está ejerciendo en la maquinaria, pues sí es importante, salva vidas. Entonces, ahora sí que es la ingeniería, ¿no? Quien diseñó la máquina usó un pedacito de fierro, lo moldeó tal vez como una cuña ahí y lo puso, pero en sí no es el valor, así igual nosotros. Nosotros no somos valiosos en sí mismos, sino es el Señor quien nos toma, nos moldea y nos usa para su obra, ni más ni menos. Muy bien. Pedro hace mención de que el Espíritu Santo es quien había hablado por boca de David acerca de Judas y cita el libro de los Salmos. Si gusta acompañarme, Salmos 69. Versículo 16. ¿Estamos ahí? Respóndeme, Jehová, porque benigna es tu misericordia. Mírame conforme a la multitud de tus piedades. No escondas de tu siervo tu rostro, porque estoy angustiado. Apresúrate, óyeme. Acércate mi alma y redímela. Líbrame a causa de mis enemigos. Tú sabes mi afrenta, mi confusión y mi oprobio. Delante de ti están todos mis adversarios. El escarnio ha quebrantado mi corazón
y estoy acongojado. Esperaré quien se compadeciese de mí, y no lo hubo, y consoladores ninguno hallé. Me pusieron además hiel por comida, y en mi sed me dieron a beber vinagre. Sea su convite delante de ellos por lazo, y lo que es para bien por tropiezo. Se han oscurecido sus ojos para que no vean, y haz temblar continuamente sus lomos. Derrama sobre ellos tu ira, y el furor de tu enojo los alcance. Sea su palacio asolado, en sus tiendas no haya morador. Es el salmo de la profecía acerca de Judas, ¿sí? Podemos ver a quién identificó el pasaje en donde Jesús estaba en la cruz y le dieron de tomar vinagre, ¿sí? Bueno, básicamente aquí lo que estamos viendo es que David estaba exponiendo su caso delante del Señor, y debido a sus enemigos que lo habían escarnecido y descaradamente se burlaban de él, de su entrega al Señor, por lo que él se siente solo y desamparado, y es por eso que le pide al cielo justicia y que sus adversarios no disfruten de sus emprendimientos, es decir, que no haya un gozo, una retribución por causa de su maldad, ¿sí? Precisamente Judas no pudo disfrutar del salario de su iniquidad, y el campo que se compró con ese dinero solamente sirvió como cementerio para extranjeros. Esto nos lo dice Mateo capítulo 27 del 7 al 8. Ahora vamos al otro pasaje que hace mención Pedro. Es Salmos, creo que copié el Salmo. Este es el 69, ¿verdad? Salmo 69. Salmo 109 me parece que es, a ver si no estoy errado. Empieza, oh Dios de mi alabanza. ¿Está bien? Ok. 109. Oh Dios de mi alabanza, no calles, porque contra mí han abierto su boca impía y engañosa. Con lengua mentirosa han hablado contra mí. Me han rodeado también con palabras de odio, y sin causa han luchado contra mí. En pago de mi amor obran como mis acusadores, pero yo oro. Así me han pagado mal por bien y odio por amor. Pon a un impío sobre él, y que un acusador esté a su diestra. Cuando sea juzgado salga culpable, y su oración se convierta en pecado. Sean pocos sus días, y que otro tome su cargo. ¿Sí? Y probablemente está hablando David acerca del rey Saúl, ¿sí? O en su angustia en ese momento, porque habla acerca de que él amaba a su enemigo y el enemigo lo traicionaba y el enemigo lo escarnecía. Entonces había necesidad de que alguien más tomara su cargo, así como Saúl, que fue desechado por el Señor, y David fue quien tomó su lugar. Bueno, en este momento también habla acerca de Judas, ¿sí? Porque el Señor solo mostró amor y misericordia para con él, y él lo traicionó, ¿sí? De hecho, cuando estaban en la cena, en la última cena, no sé si recuerdan, hay un pasaje en donde Jesús toma el pan y lo moja y se lo da de comer, pero se lo da de comer en la boca, o sea, esa era la costumbre. Lo que tipificaba era un acto de humildad del anfitrión y un lugar de honra a quien que le estaba dando de comer. Ahora, eso era el trato de Jesús para Judas, y lo vemos siempre cerca en estos pasajes, lo vemos cerca de Jesús sentado a la mesa. Lo puso en un lugar de honor. Se me hace muy conmovedor porque cuando estaban en Getsemaní y viene Judas con los que lo iban a arrestar, después de recibir el beso de Judas, Jesús le dijo, amigo, ¿a qué vienes? ¿Sí? Son tristes, ¿no? Estas palabras, pero miren, no somos mejores que Judas, ¿sí? La verdad es que escuchaba un comentario que decía, nadie es víctima, ¿sí? Todos somos victimarios. Ciertamente la traición pues es algo, una deslealtad tan grande, pero era necesario que fuera sustituido. Dice, era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Ahora Pedro, con la autoridad que le fue conferida por el Señor Jesús, no deja el asunto a la ambigüedad. Como les mencionaba, no lo pone como una sugerencia, dice, es necesario
y estaban reunidos los quienes podían datar o respaldar la decisión de los 11, ¿sí? Ahora, tocan unos puntos aquí que son los requisitos para ser apóstol, ¿sí? Dice en versículo 21, ahí en nuestro pasaje base, Hechos 1, 21. Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre todos nosotros fue recibido arriba, uno sea testigo con nosotros de su resurrección, ¿sí? Los requisitos que aquí se plantean no son puestos al azar. En primer lugar, habla de alguien que ha estado con ellos durante todo el ministerio, ¿sí? Desde el bautismo de Juan hasta su ascensión, ¿sí? Entonces podemos inferir que no solamente estaban los 11 cuando Jesús ascendió, sino que habían más personas ahí, ¿sí? Ahora, podemos inferir que esto habla de fidelidad, ¿verdad? Alguien que estuvo 3 años con el Señor siendo discípulo, ¿verdad? Entonces habla que era una persona fiel, que tenía que ser una persona constante, que tenía que ser una persona comprometida con el Señor y con los suyos. Entonces no eran cualidades fáciles de poseer, ¿verdad? Y hoy por hoy no se debería de bajar el estándar tampoco. Seguramente pues nosotros no estuvimos ahí en el bautismo, ¿no? No estuvimos cuando bajó la paloma y escuchamos la voz del cielo, o cuando el Señor ascendió, pero sí el mismo nivel de fidelidad, de compromiso, es lo que debe de haber en cada uno para dar un servicio íntegro, digno del Señor. Ahora, en segundo lugar, no solamente tenía que estar en ese lugar, tenía que haber estado con los discípulos y con Jesús, sino que tenía que ser testigo, dice testigo de su resurrección. Pero si ya en los requisitos está diciendo que debía de estar en el momento que fue ascendido, entonces, ¿por qué les dice que era necesario que tenía que ser testigo de su resurrección? Bueno, una cosa es ser testigo, es decir, estar presente en un acontecimiento, y otro muy diferente es atestiguar que dicho evento ocurrió y también darlo a conocer, ¿sí? O sea, yo puedo decir, no, pues sí, yo estuve ahí, pero una cosa muy diferente es ir y proclamarlo y darlo en las calles y poner tu rostro, poner tu vida en eso. Entonces, no solamente estuvo en ese lugar, sino va a proclamar las verdades junto con los discípulos acerca de la vida y ministerio del Señor Jesús. Muy bien, en Hechos, ya en el versículo 23, dice, y señalaron a 2, a José llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías, ¿sí? Aquí vemos los candidatos, ¿verdad? El candidato número 1, nombre José. ¿Cuál es el significado? Jehová añadirá. O sea, hasta quedaba, ¿no? Como anillo al dedo. Llamado Barsabás, probablemente es hijo del descanso o hijo del sábado, ¿sí? Y tenía un sobrenombre, Justo. O sea, ahora sí que tenía todas las piezas, ¿no? Que no solamente los requisitos, sino el nombre. Bueno, y Matías pues también es un bonito nombre, regalo de Dios significa, pero no tiene apodos, es Matías a secas. Nosotros podríamos irnos hoy en día por la inercia, ¿no? Por los nombres, por lo que se ve aquí, que el ideal para la obra sería José. Pero es obvio que los discípulos no lograban decidirse entre ellos dos. O sea, eran hombres que destacaban en ese lugar, que los 120 decían ellos dos, ¿sí? Entonces ambos cumplían con los requisitos y al parecer eran idóneos para el ministerio. Pero solamente uno podía ocupar el lugar porque uno fue el que defraudó y uno es el que sustituyó, ¿sí? Ahora, con la inclusión del nuevo apóstol vendrían a ser de nueva cuenta 12, que es el número de discípulos que Jesús habría llamado originalmente. El 12 en la Biblia es un número muy recurrente, ¿verdad? Por lo general aparece bajo el contexto de gobierno, autoridad, plenitud. Pues 12 tribus de Israel, 12 meses del año, 12 discípulos escogidos por el Señor, 12 puertas en la Nueva Jerusalén, 12 estrellas sobre la cabeza de la mujer en Apocalipsis, etcétera, ¿no? 12 legiones de ángeles a disposición de Jesús. Bueno, en un sentido simbólico, los 12 discípulos ya estarían completos y embestidos de la autoridad, sin flancos
débiles, ya que la apostasía de Judas no fue silenciosa, fue escandalosa, ¿sí? Lo que pasó con Judas era algo de conocimiento común. Entonces, si quedaban los 11, había posibilidades de detractores, ¿sí? Entonces, era algo importante a considerar, ¿no? El Señor está en todo. Muy bien, versículo 24. Dice: y orando dijeron: tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido, para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión, para irse a su propio lugar. Y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Ahora bien, se ha puesto en duda la legitimidad del apostolado de Matías, ¿sí? Después de Pablo, el ministerio de Matías es el más cuestionado. Las razones principales vamos a verlas. Los detractores, los que no confían en el apostolado de Matías, dicen que su apostolado fue determinado por la suerte. ¿Y cuántos no le saca de onda ese asunto? Pues echaron suertes y la suerte cayó sobre Matías y pues fue Matías, ¿no? Ahora, ¿pero será así que ese será el punto de inflexión para tomar esa decisión? Pues miren, echar suertes a lo largo de la Biblia se ve que es una práctica muy común en el mundo antiguo. A diferencia de lo que hoy en día son los juegos de azar, la finalidad de estos no era la avaricia o el entretenimiento, sino era una forma de mediar cuestiones de manera imparcial, ¿sí? O sea, no era de que te apuesto esto y a ver qué sale, no, sino era lo más equitativo, ¿sí? Elegir lo bueno de lo bueno, o sea, ahora sí que nos toca, ¿no? No se sabe con exactitud el cómo se practicaba, pero algunos piensan que tal vez se usaban palitos, ¿no? De distintos tamaños y el que sacara el palito más grande o el más pequeño, no sé, ¿no? O usaban rocas, cuerdas. Lo más cercano de hoy en día de la idea es lanzar una moneda. Algunos lugares, ejemplos para echar suertes, por ejemplo, la repartición de la tierra prometida fue echada por suertes. Dice el Números 26:55. Dice: pero la tierra será repartida por suerte, y por los nombres de las tribus de sus padres heredarán. Conforme a la suerte será repartida su heredad entre el grande y el pequeño, ¿sí? Es decir, aquí no es de que el favorito, del que esté más cerca del Moisés, no, era válido, o sea, tocó la suerte, ¿no? También diferentes oficios y funciones en el templo también se determinaban echando suertes, ¿sí? En Primera de Crónicas 24:5 dice: los repartieron pues por suerte los unos con los otros, porque de los hijos de Eleazar y de los hijos de Itamar hubieron príncipes del santuario y príncipes de la casa de Dios, ¿sí? Los repartieron por suerte. También los marineros del barco, ¿sí? En Jonás, echaron suertes para determinar quién era el que estaba trayendo la ira de Dios, ¿sí? Dice en Jonás 1:7: y dijeron cada uno a su compañero: venid y echemos suertes, para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. En este caso, según el relato, la suerte convino en tener razón. O sea, sí era por causa de Jonás. Ahora, muy diferente a lo que pasó con los romanos, ¿sí? Cuando echaron suerte sobre la ropa de Jesús. Ahí sí se parece más a lo que hoy conocemos, ¿sí? Como juegos de azar. No eran las costumbres judías previamente mencionadas, ¿sí? Ahora, muy seguramente los apóstoles tenían este proverbio en mente, el proverbio 16, capítulo 16, versículo 33. Dice: la suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ella. Entonces, probablemente los discípulos tenían esto en mente cuando tomaron la decisión de hacerlo de esta manera, ¿sí? Ahora, siendo objetivos, ya viendo todo este panorama y el enfoque de todo el pasaje, vamos a ver cómo estaban los discípulos. Pues estaban perseverantes, unánimes en oración y ruego. Fueron obedientes a la instrucción de Jesús de permanecer en Jerusalén para recibir la promesa. Su accionar siempre estuvo basado en las profecías y en la confianza plena de que éstas se debían de cumplir.
además de que Jesús les habría abierto el entendimiento, ¿sí?, para comprenderlas mejor. Además tuvieron buenos estándares, con muy buenos filtros para la selección de los candidatos idóneos para el puesto. Actuaron en presencia de numerosos testigos que ratificaron el testimonio de los candidatos. Le rogaron al Señor que fuese Él quien tomara la decisión, ya que solo Dios conoce los corazones. Entonces vemos que por último, el echar suertes, o sea, no infiere tanto en la decisión, no es lo que figura, ni es el enfoque del pasaje. Es decir, los discípulos fueron cuidadosos, fueron selectivos con todo su accionar. Entonces optaron como este recurso, echar suertes, ¿sí? Ahora, otras razones por las cuales consideran que Matías no es el apóstol número 12 es que su apostolado se decidió previo a la llegada del Espíritu Santo, ¿sí?, que ocurrió en Pentecostés. Se dice que al no haber estado el Espíritu Santo morando todavía en los apóstoles, la decisión vendría a ser ilegítima y que el Espíritu Santo pues no estaba en esa decisión. Entonces caen en la conclusión que los 11 apóstoles se adelantaron, ¿sí? Ahora, pero si esto es así, ¿por qué cuando vino el Espíritu Santo también Matías fue lleno del Espíritu Santo? Entonces, si el Espíritu Santo no hubiera estado de acuerdo con la decisión de Matías, ¿por qué fue lleno del Espíritu Santo? Y proclamó las maravillas de Dios en otras lenguas, dice. Entonces, se imaginan la escena, los 11 llenos del Espíritu Santo hablando con denuedo y Matías en la esquina. O sea, Matías también fue parte de los 12. Ahora, otro punto es que el verdadero apóstol no vendría a ser Matías, sino debería de haber sido Pablo, ¿sí? Entonces viene lo mismo con el punto anterior, o sea, se adelantaron, era Pablo pues. Entonces Matías era el apóstol de los hombres, pero Pablo el apóstol del Espíritu Santo, ¿no? Así lo ponen, pero no, realmente todo lo contrario. Pablo nunca dijo que venía a tomar el lugar de Judas, ¿sí? De hecho, por el mismo Pablo, si vemos en 1 Corintios capítulo 15, versículo 3, dice: porque primeramente os he enseñado que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, o sea, es Pedro, después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. ¿Se dan cuenta cuál era el pensamiento de Pablo? Entonces, él estaba claro acerca de su entendimiento. Él no era parte de los 12. Sí fue apóstol, llamado por el Señor, pero no era de los 12. ¿Sí? Él entendía que no figuraba dentro de esa misión. Él fue llamado apóstol a los gentiles. Tenía un objetivo un tanto distinto, ¿no? Pero al final, la gloria de Dios. ¿Sí? Ahora también, en Apocalipsis capítulo 21, 14, habla acerca de la nueva Jerusalén. Y Jesús los puso a sus apóstoles en un lugar de honra, porque dice que en las puertas iban a estar el nombre de los 12 apóstoles de Jesús. Ahora, ¿cuál será? ¿Matías o Pablo? ¿Quién da más? ¿Quién cree que Matías? ¿Quién cree que Pablo? No, pues seguramente ahora sí que, no lo dice en la palabra de Dios, no lo especifica, pero no vemos que toma partido o que se haga una inferencia que Pablo es miembro de los 12, o sea, de seguramente Matías. Y según la tradición, Matías también fue mártir, murió por el Señor. También otro punto para decir que Matías no fue el verdadero apóstol es que ya no es vuelto a mencionar en la Biblia. Entonces que por esa razón de alguna manera es que no era el apóstol que debía haber sido, porque no fue tan popular, ¿no? El problema con esta premisa es que tendríamos que borrar de esa misma lista a los otros 6 apóstoles que tampoco aparecen en la Biblia, ¿sí? Miren, Dios siempre va a respaldar a los que lo buscan con un corazón humilde, anhelando hacer su voluntad hasta las últimas instancias, ¿sí? Entonces, ahora sí que yo soy Team Matías, ¿no? No, pero sí, o sea,
aparte, el autor del libro de los Hechos es Lucas, compañero de misiones de Pablo, ¿sí? Entonces, si hubiera habido ahí alguna inconformidad, pues estaba cerca Pablo para decir, no, pues omite esa parte, ¿no? Pero por algo está ahí, ¿no? Por algo está el hecho de que fue escogido Matías. Bueno, ya entrando en la conclusión, vemos que la encomienda que tenían en este momento era una decisión complicada. Entonces, ¿cómo tomar buenas decisiones, verdad? Bueno, pues hagamos como los discípulos. En primer lugar, empezar con lo que Dios nos pide que hagamos, obedeciendo. Nosotros ya sabemos dónde se encuentra su voluntad, en dónde está la voluntad del Señor para nosotros. En su palabra, ¿verdad? Bueno, perseverar. Hay cosas, hay mandamientos por seguir. Entonces, en primer lugar, obedece lo que el Señor te dice. Los apóstoles fueron obedientes y esperaron en Jerusalén como Jesús les había dicho. Perseverar unánimes. Los apóstoles se congregaban y estaban en la expectativa en que Dios cumpliría su promesa, pero ellos no se aislaron, no se fue cada uno para su casa, sino que se mantenían juntos, ¿sí? En Hechos capítulo 2, versículo 1, dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, perseverando juntos, ¿sí? En oración y ruego. No debemos de descuidar nuestra comunión con el Señor y con los hermanos. No hay que dejar de congregarnos. Siempre hay que estar viendo los unos por los otros y rogando por la edificación de los hermanos. Tenemos que confiar que el Señor tiene todo bajo control, ¿sí? A pesar de que circunstancialmente no se veía claro la situación, pues decidieron confiar en el Señor, se basaron en lo que decía su palabra, siguieron los mandamientos del Señor y es así como los apóstoles obraron en esta decisión. Entonces, esto es como para nosotros, pues tengo una decisión importante, ¿no? ¿Por dónde empiezo? Bueno, vea su palabra, sé constante en la iglesia, sé constante con los hermanos, confía en el Señor. Por último, ir a la cruz, ¿verdad? Todos los días debemos de ir a la cruz. La desgracia de Judas no fue en sí la traición o la mentira o la deslealtad. El detalle es que Judas fue al madero equivocado, ¿sí? Porque tanto Pedro como Judas traicionaron al Señor. Sin embargo, Judas fue al madero equivocado y se ahorcó, ¿verdad? Entonces, debemos de ir a la cruz siempre y ahí nos mantendremos humildes, ¿sí? Esperando la dirección del Señor. Ahora, ¿qué hacemos con el echar suertes? ¿Es válido? Lanzamos unas monedas ahorita. Bueno, después de la llegada del Espíritu Santo a morar en los creyentes, la práctica quedó obsoleta. O sea, ya no se recurrió en la Biblia de nueva cuenta y ya no se volvió a tocar. Entonces, quedó de lado, pues. En la Biblia ya no se vuelve a mencionar este recurso, puesto que la dirección misma del Espíritu Santo es más eficaz, ¿no lo creen? Que andar poniendo las cosas bajo la suerte. Entonces, lo ideal es que siempre busquemos al Señor para que Él nos guíe y nos dé su dirección. Ahora, ya para cerrar acerca del final de Judas, si han leído, pues existen dos narraciones diferentes en la Biblia acerca de la muerte de Judas. Una está en Mateo 27, del 3 al 8, y la otra es aquí en Hechos 1, 18 y 19. Bueno, ambas tienen cosas en común, que Judas tuvo un final terrible. En Mateo nos dice que se ahorcó, y en Hechos dice que se cayó de cabeza y se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. O sea, terrible. Otra cosa que también tienen en común es que ambas narrativas dicen que con ese dinero se compró un campo, el cual se llamaba Aceldama, que en arameo significa campo de sangre. Solo que en Mateo es que nos dice que los sacerdotes fueron quien compraron el campo, y en Hechos se da a entender que Judas fue quien lo adquirió, pero que no pudo disfrutarlo, ¿no? Ahora, podemos hacer un esfuerzo para conciliar ambas narraciones. ¿Les parece? Lo intentamos. Pues muchos dicen, ¿no?, que se ahorcó Judas, pero en la tradición judía no se les permitía tocar a los cuerpos, entonces muy probablemente ahí quedó y se descompuso. Entonces, obviamente, o algún mal amarre y cayó, y es por eso que
se reventó, ¿verdad? Entonces probablemente es la manera de poder conciliar ambas narraciones. Ahora otros dicen que esta expresión de se esparcieron sus entrañas son expresiones, ¿no? Al final de cuentas. Pero como quiera que sea, pues la verdad es que Judas traicionó y no pudo disfrutar del dinero que obtuvo de su iniquidad, ¿sí? Entonces sí podemos a lo mejor acomodarlo un poquito para que no, las dos narraciones tengan sentido. También dicen, por ejemplo, que Mateo es la versión original, lo que realmente pasó. O sea, que ni siquiera Judas compró, sino que fueron los sacerdotes, pero en la versión de los Hechos era lo que comúnmente se llegaba a escuchar acerca de lo que le pasó, ¿verdad? Al final de cuentas, la enseñanza se mantiene intacta, ¿sí? Tampoco afecta a la doctrina, la verdad. Acompáñenme a Proverbios capítulo 1, versículo 10 al 19, ya para concluir. ¿Estamos ahí? Ok. Hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas. Si dijeren, ven con nosotros, pongamos acechanzas para derramar sangre, acechemos sin motivo a lo inocente. Los tragaremos vivos como el Seol y enteros como los que caen en un abismo. Hallaremos riquezas de toda clase, llenaremos nuestras casas de despojos. Echa tu suerte entre nosotros, tengamos todos una bolsa. Hijo mío, no andes en camino de ellos, aparta tu pie de sus veredas, porque sus pies corren hacia el mal y van presurosos a derramar sangre. Porque en vano se tenderá la red ante los ojos de toda ave, pero ellos a su propia sangre ponen acechanzas y a sus almas tienden lazo. Tales son las sendas de todo lo que es dado a codicia, la cual quita la vida de sus poseedores. Esto se cumplió en Judas a la perfección. Entonces no supongamos nosotros que nos vamos a poder salir con la mía, con la nuestra, ¿verdad? Porque el Señor lo ha dejado claro muchas veces. Está Proverbios, están los Salmos. El camino de los inicuos es perdición y muerte, ¿sí? Y Judas, pues lamentablemente fue así. Ese fue su camino. Cabe hacernos ahora nosotros la pregunta: ¿nosotros por qué camino andamos? ¿Sí? Vimos la necesidad que hay, ¿no? en ser responsables, en ser constantes, en servir. Pero ¿qué estamos poniendo nosotros en nuestro corazón como verdad? Tenemos la palabra del Señor con nosotros para esos tiempos de angustia, para esos tiempos de necesidad, y que el Señor mismo mande sus mensajeros para hacernos recordar. O simplemente estoy ajeno y me estoy perdiendo de toda esta bendición, ¿sí? Y miren, el corazón es engañoso y nosotros podemos ir caminando y no nos damos cuenta y ya vamos para el desfiladero. Entonces atendamos, ¿verdad? Y recordemos que el Señor tiene el control de nosotros. Judas no cambió los planes del Señor. Eso ya estaba dicho, ¿sí? Bueno, nosotros ¿de qué lado estamos, verdad? ¿Estamos con el Señor? ¿Caminamos con el Señor? Pues vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, por esta noche. Gracias, Señor, por tu palabra, Padre, porque entendemos, Señor, que tú has preparado todo, Señor, para nosotros, y te rogamos, Señor, que lo que hayamos aprendido, Señor, quede sembrado en nuestros corazones, Señor, y que atendamos, Padre. Hay tanta necesidad, Señor, hay tanto por hacer, pero queremos ser como los apóstoles, Señor, pacientes, esperando en tu promesa, Señor, porque tú volverás, Señor. Tú estarás con nosotros, Señor, pero mientras tanto queremos ser diligentes, Señor. Ayuda a cada uno de nosotros, Señor, Padre. Danos tu gracia para el día a día, Señor, y que nuestros pies no se encaminen a hacer el mal, Señor. Sabemos que no hay ningún fruto bueno, Señor, y que en la maldad no puede haber regocijo perpetuo, Señor. Solamente tú, Señor, das verdadera paz. Gracias, mi Dios, te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén.